Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas una vez más a este espacio, bienvenidos y bienvenidas a Papá Lector, mi nombre es Luis Ibarra y hoy estoy acompañado por Jorge Luján, escritor y poeta argentino residente en México desde hace bastante tiempo, porque vamos a platicar sobre su libro Salando el río con una cucharita, editado por Lo que leo Santillana. Bienvenido, Jorge, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Muchas gracias a ti, Luis, encantado de estar con ustedes. Perfecto, muy bien, pues bienvenido sea. Muchísimas gracias a Lo que leo Santillana por haber hecho posible esta charla, estos minutos que vamos a estar platicando con Jorge. Y bueno, como les comentaba, a final de cuentas vamos a estar platicando con él sobre su libro Salando el río con una cucharita. Jorge, le pido de favor que en sus propias palabras nos platique a grandes rasgos qué es lo que encuentra el joven lector en Salando el río con una cucharita, por favor. Sí, bueno, en este libro los espera una banda de niños, Turi, Anamar, Enrique, Nico. Este grupo de niños está insertado en un pequeño pueblo latinoamericano en el cual ocurren una cantidad de sucesos memorables que les transforman la forma en que ellos ven el mundo, los van preparando para la vida. Se podría decir que es una novela de iniciación en la cual no solamente son importantes los niños, sino también algunos adultos de un perfil bastante extraordinario que aparecen en la novela y que contribuyen a despertar sueños en ellos, sueños de aventuras, pero también de solidaridad, de comprensión de los aspectos extraños de la vida en este planeta. Con eso podríamos decir que sería un pantallazo de lo que aquí adentro ocurre. Sí, y me encanta la manera en la que nos platicó que encontraremos en Salando el río con una cucharita, porque desde mi punto de vista, y ahora que ya lo leí, y esta es la percepción que a mí me dio, y permítame el atrevimiento de llamarlo de esa manera, pero para mí cada capítulo es como un cuento, ¿no? Como Sí, un cuento que narra precisamente capítulos de la infancia de estos cuatro niños, ¿no? Entonces, totalmente. Fíjate que me propuse que las historias que iban apareciendo en cada capítulo estuvieran vinculadas entre ellas, pero que tuvieran, desde el punto de vista narrativo, un cierre contundente que tiene resonancia si se retoma en otros capítulos, pero digamos, a diferencia de otras novelas que tienen una sola aventura que atraviesa todas las páginas, aquí hay como un respiro al terminar cada capítulo porque hay una carga emocional, una revelación poderosa, una transformación al final de cada capítulo. Entonces sí, tiene una característica bastante especial en ese sentido. Y al mismo tiempo hay otra cosa que tal vez notaste y te intrigó, no sé, tú me dirás, Luis, que hay algunos capítulos escritos en letra cursiva, sí, otros en letra normal. Resultó que yo estaba escribiendo en una sola letra con un narrador que se emociona, que sufre, que se ríe, que vive impactado frente a los sucesos que suceden en este pequeño pueblo que condensa de alguna manera una sociedad entera, porque se reproducen allí casi todos los fenómenos agradables y terribles que, la, que conforman la vida urbana y la vida de los pequeños pueblos, ¿no? Pero al mismo tiempo, este personaje, que es el narrador, es una narración en primera persona, sí. de repente sentí yo que había la necesidad que estallara en una descarga de alegría, de invención, casi surrealista, y que me daba la impresión
que permitía equilibrar los momentos tristes y muy emotivos de la novela con otros de desparpajo, de risa inesperada, de grandes hipérboles cómicas. Entonces, hay una serie de pausas que ahí está al principio y al final de la novela, y algunos más que están escritos en letra itálica, lo cual me sorprendió cuando ya lo vi realizado, porque se trata del mismo narrador, pero con dos estados de ánimos diferentes. Cuando Distintos. tiene ese estado eufórico, creativo, y inclinado al humorismo, entonces se expresa con imágenes surrealistas y es cuando se escribe en itálicas. Y en los otros casos, cuando está conectado con mayor tranquilidad, pero también más expuesto a los sentimientos y las emociones, tiene la letra normal. Sí, sí, y es una particularidad muy notoria, a final de cuentas, porque sí, sí se nota este tono distinto, ¿no? Entre Sí, uno y otro, claro, totalmente. Y me gusta mucho que traiga a colación que los capítulos que están escritos con letra normal son un desbordamiento de emociones, sí, total. sí, Y ahí encontramos el tema de la amistad, del amor, tanto el platónico como el amor infantil, ¿no? Ese amor primero, ese amor sí, tierno, ese amor sincero, empatía, nostalgia, incluso mucho misterio por ahí en alguno de los capítulos. qué lindo. Está, está lleno de aventuras y humor. O sea, Sí, eso lo vamos a encontrar a lo largo del libro y muy marcado en estos otros capítulos precisamente con letra cursiva. Entonces, es un vaivén de emociones. Cada uno de los cuentos que a final de cuentas tienen su relación, porque estamos frente a los cuatro mismos protagonistas, pero entonces es una novela plagada de emociones, de sentimientos, de situaciones, de narraciones y demás, y eso en apenas 118 páginas, eso es sorprendente, me encantó. qué lindo que te gustó. Mira, es una novela que me llevó mucho tiempo a escribir porque tenía la necesidad de que fuera condensado todo para que alcanzara esa potencia emotiva de la cual tú hablas. Entonces, no quería hacer algo extenso donde darme la oportunidad de que bajara el interés digamos, y se diluyera un poco esta, esta afectividad que atraviesa a Turi y a sus amigos, ¿no? Sí, Entonces, yo decidí que hasta que no me sintiera satisfecho de que todo se podía condensar, como tú dices, apenas un poco más de 100 páginas, pero que contuviera una serie de aventuras muy poderosas que, que de alguna manera, yo no sé si tú lo sentías, pero desde mi punto de vista muchas veces parece una cámara de cine la que está totalmente. porque hay tomas, por así decirlo, desde abajo, desde arriba, ¿no? Tiene un ritmo cinematográfico y de repente algunos de los capítulos parecen en sí mismo una película, y todo se vincula como regresando al proceso de este niño que va creciendo, además de este amor platónico, tierno, el primer amor, está el despertar de la sexualidad, Sí, que, que el niño también lo recibe con una gran sorpresa y casi diríamos una mezcla de inseguridad y diversión, porque no puede creer lo que le está ocurriendo a su cuerpo y a su alrededor. Entonces, también aparecen esos aspectos. Y, y me cuidé mucho de que cuando hay temas muy complejos, como por ejemplo la decisión de encerrar en un asilo de enfermos mentales a un tío que se llama Tiago, que el único delito que tiene es que adora la poesía, la lectura, la escritura, pero su imaginación lo desborda y se aburre en la casa, en el campo donde vive con su hermano y se escapa. Y eso hace, y además no acepta nada de las cosas que los demás hacen, ¿no?
como acercarse a lugares como medios prohibidos, donde en otra época que había tanta represión, había prostíbulos y Sí, formas que sigue habiendo, pero en una época era como la manera de desahogo de los jóvenes, sobre todo de los varones, y entonces a él eso le parece una cosa detestable y por eso va a terminar en un asilo de enfermos mentales y allí vive hasta su muerte como 30 años y sin embargo se las arregla para crear un universo altamente poético y lleno de, también de enigmas, misterios, donde él es totalmente libre. Y por otro lado hay otros personajes, un vendedor de jaleas que en América del Sur se llaman arropes, que se hacen con distintas frutas sin ponerle azúcar y se convierte en algo delicioso y él llega con una misteriosa, él se llama Agapito y llega con una misteriosa Camila, una joven hermosísima al parecer antillana de algún lugar de las islas de frente a Centroamérica, del Caribe, y allí ocurre también, ocurren desde crímenes, podemos intuir violación, podemos sí, intuir secuestro, y sin embargo, esas temáticas están planteadas dentro de un contexto afectivo que contiene a los lectores de cualquier edad. No está pensada específicamente para niños, pero bueno, me acabo de enterar, de conocer un niño que se llama Ian, que tiene 10 años, que lo leyó en un solo día, no dejó hasta que no terminó de leerlo todo, y tuvo una fascinación, incluso el niño, el protagonista, digamos, de la novela, Turi, de repente hace el ridículo, pasa sí. situaciones muy vergonzosas. Y este niño me contaba que el capítulo que más lo había motivado era Piel de Durazno, justamente donde él, digamos, también es otro que como Tiago, como este tío enamorado de fugarse y de la poesía, este otro niño también tiene unas elecciones diversas. Por ejemplo, en una vez que van a comprarle juguetes por el Día de Reyes, elige una muñeca Sí. y mira a los padres pensando estos me van a matar y se la compran con la mayor naturalidad, pero él no sabe que eso lo va a meter en un problema tremendo, interno, pero fascinante, ¿no? Entonces, sí, las temáticas de alguna manera aparecen casi todos los temas que forman parte de este contexto donde respiramos y que muchas veces nos angustian, pero otras le dan hacen crecer el horizonte frente a nuestros ojos y nos apasiona la vida y encontramos maneras de resistir a los errores, al ridículo que podemos crear en ciertos momentos, a las injusticias. Todo esto está presente, pero tal como lo decía Luis, está inscrito en la aventura, en las diversas aventuras que se tejen ensalando el río con una cucharita. Y que son aventuras propias de la infancia, ¿no? Llámese vivirlo en un pueblo, en la ciudad, en el barrio. Sí, Son aventuras por las que atravesamos todos en la infancia y que esperemos no se pierda, que no se pierda, porque realmente es lo que nutre, ¿no? De todas estas vivencias y el aprendizaje a esa edad, ¿no? exactamente, sí, 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 casi sin darnos cuenta. Vamos madurando y al mismo tiempo formando parte y también quizá podríamos decir un poco tristemente abandonando cierta frescura que teníamos en la Sí, infancia, que aquí se expresa de manera plena, ¿no? plena, en total amplitud. Y bueno, me gusta mucho escuchar esto de Ian, un niño de 10 años, porque si bien estamos ante un libro infantil, por así decirlo, ¿no? Orientado al público Bueno, infantil, de podría juvenil, perdón, exactamente, no es un libro que realmente podamos encasillar en una edad en sí, específico. exacto, sí, sí, sí. Sí. Fíjate que este libro se publicó primero en Argentina y allí directamente se publicó para adultos y sin Mm,
ilustraciones. Y acá decidieron incluirlo en la colección Jóvenes Adultos, Young Sí, Adults. Pero en realidad, como tú dices, lo puede leer y para mi alegría total, este niño de solo 10 años lo leyó, además todo sin parar. Y sabes que hizo en una, un día. mira una cosa fuerte, estaba leyendo La Isla del Tesoro, una de las novelas, un ícono de las novelas de aventuras. Hizo una pausa, dejó que la novela lo esperara y leyó esta hasta terminarla. Y recién continuó con La Isla del Tesoro. Entonces, bueno, efectivamente, esta amplitud de los lectores era otro propósito que tenía yo cuando comencé a escribirla. A mí me parece que se consigue, me parece que se consigue porque, por ejemplo, en el caso de Ian, su capítulo favorito fue el de Piel de Durazno. Yo puedo Sí, decir que en mi caso, yo tengo sí. 4. A mí me gustaron 4 capítulos. ¿Cuál? Uno es El Bobo, que es el capítulo con el que abre la novela. Sí. Otro es Bolivia. Otro es precisamente El vendedor de arropes. Ese capítulo a mí me voló la cabeza porque venimos con una tendencia en los capítulos, en cada uno de los cuentos o de las aventuras y de repente estamos ante una aventura llena de misterio, ¿no? Incluso es con un toque sobrenatural. Y cerramos, para mí, con un muy buen capítulo que es Un barco blanco y ausente, donde precisamente Turi experimenta este primer amor infantil, ¿no? Que ya mencionamos. Entonces, mis favoritos fueron estos 4. Qué Otra bien. de las cosas a resaltar y que me gustó mucho es que tenemos como que una primera parte y una segunda parte en el tiempo, ¿no? Sí. Acompañamos a Turi a lo largo de ciertas narraciones, a lo largo de algunos años de su vida en la infancia, pero luego nos remonta usted al verdadero origen de la historia de Turín, por así decirlo. Entonces nos lleva hasta su bisabuelo. Entonces, vaya novela la que tenemos aquí con Salando el Río con una cucharita. Qué revelación. Qué lindo, te agradezco mucho tus palabras y tu visión. Quiero también contarles que al decidir con lo que leo Santillana, que por cierto me resultaron extraordinarios todo el equipo editor, eh, primero estaba Renato Aranda, estaba Paola, estaba Ilse, Aline, bueno, que siguen aún allí. Bueno, con todas ellas y con Renato, la decisión de invitar un ilustrador, porque decíamos, para Young Adults sería muy bueno contar con un ilustrador, y cuando coincidimos en que podía ser Pablo Auladel y le escribí un mensaje, su respuesta, la verdad, fue muy conmovedora y estoy muy agradecido por el trabajo que realizó. Me parece que las ilustraciones realmente tienen una potencia. Por ejemplo, aquí vemos el de Un barco blanco y ausente. ¿Cuál elegiste tú? Pon la que tú elegiste. La Pongamos. que estoy poniendo es la de Bolivia. Exacto, ¿ves? Ahí tenemos dos al mismo tiempo, donde ustedes pueden ver la belleza de las ilustraciones que acompañan a los textos, acentúan el misterio. Me parece que digamos, el lápiz, el trazo, allí estamos frente al vendedor de arropes en un carromato, y está don Agapito junto a Turi y a su amigo Enrique. No sé, creo que él fue capaz de hacer crecer el misterio y la profundidad de los sentimientos, los hechos que aparecen en esta novela. Entonces, bueno, mi agradecimiento infinito para Pablo Auladel, que me parece un ilustrador de lo más extraordinario de nuestro tiempo. Y por otro lado, me gustaría también contar que la novela tiene un video que, si uno accede al video en la contratapa, con un QR pueden acceder. Está basado en el inicio y tiene una especie de inicio preliminar, por decirlo, la novela, que es un poema llamado Mi familia y yo. Este poema, que lo convertí en canción Canción. y lo grabamos aquí con
con mi amiga y compañera de escenario Lourdes Ambrís y con tres grandes músicos, Pablo Cantú, Santiago Carranza en el teclado que hace las delicias en esta canción y Alonso de Hert. Con ellos hicimos una grabación muy profesional de este tema, mi familia y yo. Y además, otro Alonso, Alonso Benton, otro joven talentoso mexicano, que es un especialista en videos. Creamos, digamos, solo le di la sugerencia de trabajar a partir del cine mudo, del cine de Chaplin, Buster Keaton, Harry Landon y otros grandes de la comedia muda del cine anterior, ¿no es cierto?, a la década de los 30, en la década de los 20, y bueno, quedó un video muy especial que de alguna forma expande, así como las ilustraciones expanden la novela en una dirección de profundidad, el video la expande, podríamos decir, en la dirección del delirio y de la risa de la cual tú hablaste, Luis, querido Luis. Sí, sí, me encantan todos estos elementos que se suman a la experiencia de leer el libro, ¿no? Sí, Retomando un poquito las ilustraciones, creo que acentúan aún más esta sensación cinematográfica de la que usted ya nos platicaba hace un ratito y sí, nos traslada en el tiempo hacia atrás sí. y nos lleva, ¿no? En este viaje y nos centran aún más en las vivencias de este grupo de niños. Y, Total, y totalmente, porque a veces podemos ver algunos libros de aventuras ilustrados y decir, ay, bueno, está bien, pero esas imágenes no sé si van de acuerdo. Aquí no, exacto. no podrían ir más de acuerdo, no podrían fusionarse más sin dejar de ser altamente creativas y de tocar otras fibras emotivas también muy grandes, ¿no? Entonces yo creo que hay como una conjunción de palabra e imagen que contribuye a que toda la experiencia de la lectura sea recordable. Y con respecto a la estructura que tú decías, si tiene, digamos que podríamos decir que en el Bobo, el capítulo, el primero que me dijiste que te gustó, con que inicia la novela, donde aparece un personaje entrañable, Nico, que sufre lo que hoy en día Mucho. se llama bullying, pero ves que no lo llamo bullying porque quiero que se sienta eso en vez de decir, no, le ponemos un sello, ¿no? Es una cosa muy trascendente en él, lo que él sufre. Entonces, diríamos que en ese momento Turi tendría unos 7 años y podríamos decir que cuando termina ya va a entrar a la secundaria, entonces ya tiene unos 12, 13. Entonces, sin embargo, ahí viene un giro muy divertido que si lo encuentro ahora se lo cuento. Sí, fíjense lo que ocurre. Cuando ya estamos a 3/4 partes de la novela, aparece lo siguiente. Aquí llegamos al final de esta historia, pero no a su principio, que ocurrió mucho antes del nacimiento de nuestro protagonista, cuando 3 hermanos se subieron a un tren. Y ahí empieza una historia del bisabuelo, exacto, que después pasa a un capítulo del bisabuelo que vivía en la Patagonia, solito con un indio que lo cuidaba mientras él se supone que a los 8 años el abuelo estaba encargado de cuidar ovejas de un inglés. Entonces, después de eso viene la historia ya de este mismo Turi, pero cuando era más pequeño. Y Sí. podemos decir que termina justo antes, en una edad, justo antes del Bobo, cuando llega como a los 5 o 6 años, ¿no? Entonces empieza en esta familia y de esa manera se cierra un ciclo, pero que en vez de cerrarse parece que se continúa, parece que vuelve a empezar, es como una rueda que nada más que en vez de arrancarla desde cero, desde -0, porque estamos hablando de generación del bisabuelo, no, empieza con el protagonista a los 7,
llega hasta los 12 y retoma desde el inicio. Entonces, también eso me parece, no sé si estarías de acuerdo, Luis, que el finalito, cuando llegamos a chica, mediano y grande, que son los tres hermanos, Turi, el del medio y sus hermanos, entonces cierra con mucho humor, con mucha, Totalmente. está como despierto ante la vida y consciente que al ser el hermano sándwich, el hermano del medio, pasa un tanto desapercibido, que al mismo tiempo, por pasar desapercibido, es por lo que es capaz de vivir de esta manera la niñez. En total libertad parecería, ¿no? Exacto, sí, 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 sí. Sí, sí, porque además parece ser el más normalito de los tres, la menor con sus Sí, particularidades y el más grande con las suyas. Entonces él parece ser el más normal y entonces sí, precisamente este cierto anonimato le permite como que vivir sus aventuras en cierta libertad, ¿no? Y marcar como que su propio camino, encontrar su propio camino. sí, Eh, querido. Me gustó mucho la novela, la verdad es que la disfruté bastante. Creo que coincido totalmente con este niño, con Ian. Es un libro que se lee rapidísimo. Es una prosa poética deliciosa la que nos acompaña a lo largo de la lectura. Se siente como un susurro a final de cuentas, como que alguien te lo está platicando a un lado y te está eh, amelezando los oídos, ¿no? Esa es la manera en la que yo percibí esta lectura, otra vez aderezada con estas ilustraciones, de repente con estas pausas de humor, y luego de repente viene el misterio, y luego vivimos otra vez una aventura, luego vivimos este bochorno, ¿no? De Turing, en donde nos ponemos incluso en sus zapatos y decimos, ay, caray, yo también hubiera corrido, yo también hubiera colorado. Entonces, es una aventura total meterse a la lectura de Salando el Río con una cucharita que yo disfruté bastante, 118 páginas llenas, ya lo hemos platicado de todas estas aventuras, entonces por favor, la verdad es que es mi más amplia recomendación, por favor búsquenlo, consíganlo, regálenselo, gócenlo, y platíquenos luego qué les pareció esta lectura, porque yo estoy seguro de que no va a haber una sola persona que diga que pasó desapercibida por el libro, ¿no? Que pasó y que entró y salió igual. En algunos se van a identificar, en algunos otros se van a enojar, por ejemplo, en el Bobo definitivamente por ahí hay una parte en donde por supuesto que te enojas si te quieres meter al libro y hacer algo, ¿no? Entonces es de esas lecturas que no te dejan indiferente. Jorge, yo a usted le agradezco bastante primero el habernos entregado una novela de este tipo y segundo, una vez más, pues haber aceptado esta invitación a charlar un poquito más y conocer un poquito más incluso del proceso de Salando el Río con una cucharita. El libro está disponible en todas las librerías, Al ¿cierto? contrario, mil gracias a ti, Luis, y a la audiencia. Y los invito, si gustan, hay más cosas, además del video que aparece ahí, justamente el video, tenemos un video del capítulo de Piel de Durazno, que lo Mm, encuentran en mis redes, estoy en Facebook, pero también en Instagram. Si me buscan en Instagram es muy fácil, ponen Jorge-Luján-. Y allí van a ver ustedes, aparecen varias de estas cosas que hemos hablado, capítulos de la novela, y también aparece un programa de radio en el que estoy participando semanalmente en una radio nacional de Argentina que se llama Radio Nacional Clásica, y me invitaron, un programa hermosísimo hecho por niños, y me invitaron qué para bien. que era una sección que se llama Canción versus Poema, donde aparece una canción y un poema en cada cápsula, en cada podcast, que todos los sábados y martes se transmite en Argentina, pero es un programa que se oye en todo el mundo, porque está también a través de internet, y entonces participan niñas y niños de Australia, Suiza, Inglaterra, Estados Unidos. Maravilloso. Hay unas niñas divinas de Oaxaca que participan, y ahí van a también conocer más de mi trabajo,
Y también en YouTube, ahí sí con mi nombre nada más, Jorge Luján, y con un símbolo multicolor, es un círculo, ahí aparecen más de 80 videos con mis canciones para niños y para adultos, porque otra parte de mi vida importante es la que dedico a la composición de A la canciones. música. Sí, Muy bien, búsquenlo, búsquenlo. Y para cerrar, quiero decir dos cosas. La primera es que Turing es un amante de las letras, es un amante de los libros, de hecho es un ávido lector de clásicos, por ahí hay mencionados algunos, sí. por ejemplo el Conde de Montecristo, entonces ahí también vamos a coincidir mucho con uno de nuestros protagonistas, ¿no? Nos vamos a ver también reflejados e identificados. Y la otra es que quisiera cerrar con una pregunta, Jorge. Sí, ¿Cuál querido. fue su capítulo favorito? ¿Cuál fue el pasaje de la novela que a usted más le gustó? A lo mejor con el que más se identificó, el que más lo enterneció al escribirlo y luego al releerlo. ¿Cuál fue ese capítulo? Te cuento una cosa, como esta novela está basada en dos cosas. Está basada un poco en hechos de mi infancia. Yo fui Genial. medio todo esto, ¿no es cierto? Pero otro en personajes que marcaron mi vida. Pero sin embargo, al mismo tiempo, como adoro la narración, lo cual quiere decir permitir que se desarrollen las cosas por sí solas en la mente, más allá de la realidad, tiene mucho de estos personajes, digamos, crecen muchísimo en la novela. Hay un impulso que está basado en lo real y yo creo que eso le da una textura de realidad al libro. Total. Y al mismo tiempo la pasión de ir descubriendo. Yo iba descubriendo el grado en el cual las situaciones se complicaban y mi pasión era cómo rematar cada capítulo para que valiera la pena haber sufrido o haberse divertido de esa manera, ¿no? Entonces, mira, me es muy difícil, me pasa igual que con mis dos hijos, simplemente Entiendo. te diría que he depositado muchísimo amor. Yo tengo muchos libros publicados por fortuna, muchos de ellos de poesía. Hay uno que salió incluso después que ese, que es Palabras Manzana, también con lo que leo Santillana. Y ahora, ¿cómo decir? A pesar de todo eso escrito, esta novela empezó cuando mi hijo, la empecé a escribir cuando mi hijo, que ahora ya cumplió los 32 años, estaba en el vientre de su madre. Entonces, Wow. es algo que lo fui queriendo, por así te puedo decir que sin apurarla, sin atosigarme, sin nada, fui ¿cómo decirte?, comprometiéndome a fondo con cada una de las historias de los personajes. Entonces, todos ellos es como una familia que tengo en mi vida ahora. Ahora que No, lo... no, y cobra total sentido y ahora se entiende mucho el fantástico resultado que ahorita tenemos entre manos y del cual podemos disfrutar después de haber conocido todo esto de parte de su propio autor, de Jorge Luján. Entonces, pues ahí está la recomendación, Salando el río con una cucharita de Jorge Luján, por lo que leo Santillana, con ilustraciones de Pablo Auladel. Entonces, gócenlo, disfrútenlo, por favor sigan a Jorge en sus redes sociales, eh, disfruten de su música. Yo me doy a la tarea de buscar el video, la verdad es que ni tiempo de haberlo buscado, pero me voy a dar a la tarea de encontrar todo este contenido extra. Muchísimas gracias, Jorge, una vez más por haber aceptado la invitación y me la pasé de maravilla, espero que haya sido lo mismo. Igualmente de mi parte, querido Luis, y abrazo fuertísimo para ti, para tu audiencia, y te deseo lo mejor en este hermoso proyecto de Papá Lector. Muchísimas gracias, que esté muy bien y bueno, nosotros nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego. Adiós, querido.